Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva. La voz del pueblo de México. Bienvenidos a Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa realizado por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Mi nombre es Ivette Mota y me da muchísimo gusto saludar esta tarde al doctor Felipe Ávila. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, Ivette. Con mucho gusto de saludarte a ti y a nuestro auditorio. Igualmente es un gusto, Felipe, y bueno, hoy vamos a tratar un tema que a ti te gusta mucho y además ha sido un tema que has estudiado por más de 30 años o quizá 30 años a este personaje del cual platicaremos hoy. Me refiero a Emiliano Zapata. Y bueno, hoy vamos a platicar de esto porque el 8 de agosto se conmemora el 143 aniversario del natalicio del caudillo del sur, Emiliano Zapata. Y por eso, bueno, hoy vamos a dedicar toda la emisión de esta tarde a recordar esta efeméride. Pero ¿qué les parece si antes de iniciar con el programa vamos a recordar algunos datos de la trayectoria profesional del titular de este programa, el historiador, el doctor Felipe Ávila? Y continuamos en un momento más. Felipe Ávila Espinosa estudió la licenciatura de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y logró el doctorado en Historia por el Colegio de México. Ha desempeñado la categoría de investigador dentro del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y desde 2019 es director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Sus investigaciones se centran en el estudio de la Revolución Mexicana, en especial acerca del zapatismo. En su historicidad del zapatismo destaca particularmente Los orígenes del zapatismo, editado por el Colegio de México y la UNAM en el año 2000, así como Entre el Porfiriato y la Revolución, el gobierno interino de Francisco León de la Barra, publicado por la UNAM en 2005. Ávila Espinosa ha destacado, además por sus textos, La vida campesina durante la Revolución, El caso zapatista, dentro de los libros de Aurelio de los Reyes, Historia de la vida cotidiana en México 5, siglo XX, Campo y Ciudad, volumen 1, del Fondo de Cultura en 2006. Y además es coautor con Pedro Salmerón de la Historia breve de la Revolución Mexicana, donde coordinó el libro Zapatismo, volumen 7 de la Historia de Morelos, Tierra, Gente, Tiempos del Sur. Después de escuchar la semblanza del titular de este programa, Felipe Ávila, seguimos en Historia Viva y agradecemos a quienes nos siguen por Facebook, por Twitter, tanto de Radio Educación como del INER. Muchísimas gracias a quienes nos siguen por ahí, que nos dejan también sus comentarios. También a quienes nos escuchan a través del 1060 de AM, del 96.5 de FM, aquí en la Ciudad de México, y a quienes nos escuchan en alguna parte de la República Mexicana, que también se comparte esta señal de nuestro programa Historia Viva. Y bueno, Felipe, pues vamos a iniciar con este tema que tanto te gusta, que es a platicar de Emiliano Zapata. Se recuerda a Emiliano Zapata a veces, cuando se recuerda a Emiliano Zapata, Felipe, a veces se tiene la percepción de haberlo escuchado todo sobre su vida. Sin embargo, cada vez que se retoma su biografía, se descubre algo nuevo. Eso también lo hemos descubierto. Hemos hecho varios programas dedicados a Emiliano Zapata y siempre nos traes una historia no diferente, pero sí complementaria, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Fue un hombre quien vivió 40 años y aún así su vida intensa lo convirtió en una leyenda. A 143 años de su nacimiento, Felipe, ¿cómo fue el escenario de su tiempo, sus herencias, las circunstancias de su linaje en el antiguo Anenecuilco? Pues sí, Beth, como comentas,
Emiliano Zapata es un personaje muy querido para mí. Buena parte de mi historia académica la he dedicado a estudiar, a investigar, a escribir sobre Emiliano Zapata. Y bueno, he publicado varios libros desde hace muchos años y es, como mencionas, un tema inagotable, aunque podría parecer que ya todo se ha dicho, que todo se ha escrito, que todo se ha investigado. En realidad sigue siendo una fuente que para cada generación le ofrece visiones distintas, también encuentra respuestas diferentes a las preguntas que le hace a este personaje y a su época. Y en esta ocasión me gustaría comentar con relación a lo que me preguntas, que Emiliano Zapata sin duda fue un personaje de su tiempo. Fue un personaje que nació en Anenecuilco, un pueblito rural del oriente de Morelos, en 1879, en el seno de una familia campesina pobre. Emiliano Zapata vivió sus primeros años como niño y como adolescente en el seno de esa familia campesina pobre. Y Anenecuilco era un pueblo muy peculiar, porque Anenecuilco era un pueblo de origen prehispánico, un pueblo náhuatl que había sido conquistado por la Triple Alianza desde antes de la llegada de los españoles, y que con el arribo de los europeos, con la conquista y la colonización, Anenecuilco había sufrido los embates continuos por parte de las haciendas que se asentaron en el muy fértil, muy rico, muy agradable estado de Morelos, y que crecieron a costa de las tierras, de las aguas, de los bosques, de los pastizales de las comunidades originarias. Y Anenecuilco era un pueblo muy peculiar, porque a diferencia de otros que habían desaparecido ante la codicia, ante la avaricia, ante el avance de las haciendas azucareras, el pueblo de Anenecuilco había logrado sobrevivir. Lo había hecho a partir de una heroica resistencia de siglos, porque nosotros tenemos conocimiento de Anenecuilco en los archivos virreinales desde la década de 1670, de 1570, todavía en el siglo XVI, en donde aparece un recurso legal de los representantes de Anenecuilco ante el virrey, en el que se quejan de que la hacienda del hospital les quiere arrebatar sus tierras y que esas tierras les pertenecen por merced real ratificada por el emperador Felipe II, por Carlos V, perdón, y que a pesar de eso han visto cómo los hacendados y la orden de los dominicos, que se había establecido también en la hacienda del hospital y que había fundado ahí una casa de salud, querían quitarle sus tierras. Los pobladores de Anenecuilco ofrecen los títulos virreinales avalados por el virrey como prueba de que son un pueblo originario, asentado desde muy antiguo, y que tienen derecho a conservar sus tierras. Y desde este momento, desde esta década de 1570 hasta el estallido de la Revolución Mexicana en 1910, el pueblo de Anenecuilco había luchado por sobrevivir. Y en esa historia de varios siglos nació Emiliano Zapata, y desde muy pequeño se empapó de esa historia de sus antepasados. Con emoción escuchaba desde niño las historias, los relatos que le contaba su padre, que le contaba su abuelo, sus tíos, porque Anenecuilco no solamente había luchado por defender sus tierras durante la etapa virreinal, sino que también había participado en la independencia de México, secundando al ejército del cura José María Morelos,
y después había participado también en la época de la Reforma del lado de los liberales y en la lucha contra la intervención, apoyando a las tropas republicanas. De manera que el pueblo de Anenecuilco, a pesar de ser un muy pequeño poblado con escasos habitantes, con muy poca tierra que habían logrado conservar, pues tenía una historia y una tradición heroica. Y desde muy niño y adolescente, Emiliano Zapata se sintió parte de esa historia centenaria y eso explica buena parte de su biografía posterior, ya cuando se hizo un personaje famoso a partir de 1910. Eh, pero creo que si algo representa la figura de Emiliano Zapata, es la personificación de una lucha de siglos por parte de comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas en el centro de la Nueva España y después de la República Mexicana, por conservar sus tierras, por mantener sus tradiciones, por luchar con dignidad y por no dejarse arrebatar lo que les pertenecía, y por haber empleado infinidad de tácticas, de estrategias de defensa y en algunos casos también de movilización y de protesta violenta ante lo que era a todas luces para ellos un despojo. Emiliano Zapata es el heredero de esa lucha de generaciones de hombres y mujeres de Anenecuilco que desde el siglo XVI habían resistido y habían logrado conservar sus tierras, y es eso lo que les permite incorporarse a la revolución y destacarse desde los primeros momentos como el pueblo y como el movimiento que mejor representa los ideales de justicia agraria por parte de un amplio sector del campesinado y de las clases indígenas y afrodescendientes mexicanas. Hay momentos, tengo aquí a la mano una infografía que marca 12 momentos importantes en la vida de Zapata. Pero veo que en ella, pues más de la mitad de su existencia fue un hombre entregado al campo y a la ganadería. ¿Cómo transcurrió su infancia y adolescencia del joven Emiliano? Ya nos comentaste un poco acerca de su infancia, pero ¿cuáles fueron estos momentos, si pudiéramos platicar de ellos, que lo mueven hacia la lucha por el campo? Pues sí, Emiliano Zapata, como te comentaba Ivette, fue parte de una familia campesina de Anenecuilco, una familia numerosa, con 10 hermanos, de los cuales solo 3 sobrevivieron, 4, Emiliano Zapata, Eufemio, que le llevaba 15 años, y sus 2 hermanas, María de la Luz y María de Jesús. Emiliano Zapata quedó muy huérfano de padre a los 16 años, y como su hermano Eufemio ya había hecho su propia familia y había migrado y ya no vivía en Morelos, se había ido al estado de Veracruz, Emiliano Zapata desde los 16 años se hizo jefe de familia, a cargo de la manutención de su madre y de sus 2 hermanas. Desde niño, por los testimonios que se han conservado de familiares de Emiliano, de amigos, de compañeros que lo conocieron desde antes de que fuera un personaje famoso, se sabe que era un niño que le tenía un profundo amor a las labores agrícolas. Desde niño le ayudaba a su papá al cultivo de la tierra. Tuvo la oportunidad de asistir a la escuela primaria que estaba en la iglesia de Anenecuilco. Ahí en un anexo de la iglesia era donde se impartían clases para las niñas y los niños
de este poblado. Cursó hasta el 4º año de primaria, pero lo suficiente para aprender literatura, lengua mexicana, español, aprendió a leer y escribir. Sabemos que tenía una bonita letra por los escritos que se conservan, en donde él estampaba su firma y es una letra legible, que se lee perfectamente. Aprendió las nociones básicas de historia patria, de aritmética, de religión, que se les enseñaba también a las niñas y los niños entonces. Pero sobre todo, la mayor parte del tiempo la empleaba en labores agrícolas, ayudando a la siembra de la tierra, ayudando a la preparación, ayudando a la cosecha, ayudando a la venta, a la carga de los productos del campo. Le gustaban también mucho los caballos, y desde muy joven, de adolescente prácticamente, comenzó a destacar por sus habilidades como jinete. Amaba los caballos y se hizo un muy diestro jinete y domador de caballos, y buena parte de su juventud la vivió no solamente como campesino dedicado a faenas agrícolas, sino también como caballerango, trabajando para algunos de los hacendados de Morelos, con caballos de razas finas, a los que educaba, a los que alimentaba, a los que cuidaba. Y por lo que sabemos de testimonios de la década de 1890 y de 1900, cuando era muy joven Emiliano, antes de los 20 años y poquito después de cumplir los 20 años, era un joven muy enamoradizo, le gustaba enamorar mujeres, tenía mucha suerte con las mujeres, era simpático, era puesto, era valiente, no se dejaba. Tuvo varios pleitos en borracheras, en francachelas con sus amigos. Fue a la cárcel varias veces por esas peleas de cantina. Le encantaba participar en las ferias locales, en las ferias de los pueblos, en donde lucía sus dotes como jinete, pero le gustaba también torear vaquillas y pelear gallos, llevar serenata, emborracharse con sus amigos y cortejar a las jóvenes de la región. Tuvo problemas también por andar con varias novias al mismo tiempo, y porque pues los padres de las muchachas no veían con buenos ojos que estuvieran saliendo con un joven que parecía pues muy desordenado, muy mujeriego y medio borracho, que era lo que se sabe que ocurría en buena parte de las actividades del joven Emiliano. Pero también una cosa que es importante es que era muy disciplinado en el trabajo. Muy pronto, heredó las poquitas tierras de su padre, pero como agricultor comenzó a tener éxito. Sembraba chiles, sembraba sandías, trabajaba como peón en las haciendas de arroz y de azúcar, llevaba carga en animales, en recuas, vendía productos, y con eso fue acumulando un pequeño capital que lo hizo adquirir tierras ya suyas, ya no heredadas, y ser un pequeño agricultor exitoso. Al comenzar el siglo XX, se juntó con una mujer, con Inés Alfaro, se la llevó a vivir a su casa, estuvo con ella 5 años, tuvo 5 hijos con esta mujer, y 3 de ellos fallecieron muy, muy chiquitos. Entonces, antes de la Revolución, Emiliano era un joven campesino de las clases medias rurales,
próspero, tenía la vida asegurada. Si seguía trabajando con ese empeño, no hubiera tenido problema para forjar un patrimonio propio y para dejarle una vida más o menos asegurada a sus descendientes. Y sin embargo, pues hacia el final de la primera década del siglo XX ocurrieron circunstancias que cambiaron radicalmente la vida de este joven típico del campo mexicano, agricultor, campesino, jinete, buen tirador, que le gustaba divertirse, pero que ya había sentado cabeza y ya se había convertido en jefe de su propia familia. Es así cuando lo agarra la revolución que transformó por completo su vida, Ivette. Es bien interesante platicar de este tema con el historiador Felipe Ávila, porque siempre encontramos un Emiliano Zapata también diferente, no solamente como caudillo, como luchador por los derechos de los campesinos, por el luchador en esta gran revolución que vivimos a principios de los años 1900. Vemos a otro Emiliano Zapata bien visto desde otra perspectiva, desde otro enfoque también, como pues cualquiera de los personajes que han formado parte de nuestra historia, seres humanos, ¿no? Quiénes han sido y de dónde han surgido estos, los motivos por los cuales están vinculados a nuestra historia y la causa de sus luchas. En este caso, el doctor Felipe nos cuenta acerca de la infancia de Emiliano Zapata, tan ligada al campo, tan ver cómo la situación que vivían los campesinos, pero vivido desde su propia experiencia con su familia. Vamos a continuar platicando acerca de Emiliano Zapata, pero vamos a hacer una breve pausa para escuchar la siguiente cápsula que preparó nuestro equipo de producción y continuamos en un momento más aquí en Historia Viva. Emiliano Zapata Salazar nació en Anenecuilco, municipio de Villa de Ayala, Morelos, el 8 de agosto de 1879, día de San Emiliano, lo que determinó su nombre de pila. Sus padres fueron Gabriel Zapata y Cleofa Salazar. Fue el noveno de 10 hijos y se le bautizó, tal como dictaba su formación familiar, en la religión católica dentro de la iglesia de su localidad. Sus padrinos fueron el administrador de la hacienda del hospital, Juan Ortiz, y su esposa Luz. El infante Emiliano provenía de genealogía guerrera, ya que 3 de sus ancestros participaron en episodios de la historia nacional. Su abuelo materno, José Salazar, fue soldado del ejército insurgente del cura José María Morelos y participó en el sitio de Cuautla, así como sus tíos, José y Cristino Zapata, quienes fueron soldados de la República contra el imperio de Maximiliano. La sociedad en la que creció Emiliano Zapata estaba ligada particularmente a la tierra, pues esta era la base de su sustento y de su identidad local. Esta es la razón por la cual, alrededor de la defensa de la tierra, se forjó una identidad colectiva que fue precisamente la raíz y razón de la lucha de Zapata, tal como lo indica en su libro Jesús Sotelo Inclán. Durante la vida cotidiana del niño Emiliano, la familia Zapata vivía de cultivar la tierra en Anenecuilco, además de vender caballos y ganado. El infante Emiliano vivió su niñez en una casa de muros de adobe y techo de palma con puertas de madera, piso de tierra y techo de zacate con morillos. Como cualquier chiquillo de su localidad, Emiliano cursó la educación elemental a la par de colaborar en el trabajo agrícola familiar. En la escuela de Anenecuilco aprendió a leer y a escribir, así como el catecismo católico y materias básicas de español y aritmética, además de historia patria con el maestro Emilio Vara, un viejo soldado juarista. De acuerdo con lo que se desprende de sus planes políticos, a Emiliano Zapata le apasionó la historia del pueblo mexicano, sus luchas contra los enemigos extranjeros, la participación popular en dichos episodios y el patriotismo de los grandes personajes históricos.
Su experiencia de vida le enseñó a despreciar a los traidores, a los catrines y a los fifís de la ciudad, cuyos intereses particulares chocaban con los derechos colectivos de los pueblos de México. Según narra una anécdota familiar referida en múltiples ocasiones, a los 9 años de edad, Emiliano prometió a su padre recuperar las tierras del pueblo usurpadas por la hacienda del hospital. Durante su infancia, Emiliano Zapata ayudó a sus padres en las faenas domésticas, acarreando leña y comida para los animales, aunque, a decir verdad, su pasión fueron los caballos. Aprendió a montarlos, a amansarlos y a criarlos. Pronto ganó fama por su habilidad como jinete y como charro, circunstancia de la que siempre se mostró orgulloso y que se reflejó en sus fotos de la Revolución. Emiliano Zapata, a diferencia de muchos jóvenes de su región, no fue peón de hacienda alguna. Él y su hermano, Eufemio, auxiliaron en las tierras familiares y comerciaron con animales y con el producto de su trabajo. Esto fue una nota de distinción porque la mayoría de la población trabajaba en las haciendas azucareras y sufría la explotación laboral propia del Morelos porfirista. De acuerdo con la tradición, su padre, don Gabriel, les habría advertido tanto a él como a su hermano: primero, se mueren de hambre que trabajar de peones en las haciendas. Seguimos en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que este es un espacio para la divulgación de la historia y el intercambio de ideas. En esta ocasión estamos conversando sobre el 143 aniversario del natalicio de Emiliano Zapata. Continuamos con el tema, Felipe, para tratar de irnos un poquito en cronología. Vamos a comentar acerca de, en esta infografía que te comento de 12 momentos importantes en la vida de Emiliano Zapata, ¿qué pasó en la vida de Zapata entre los años 1900 a 1906? Durante estos años, Ivette, Emiliano Zapata se establece como jefe de familia, se lleva a vivir con él a Inés Alfaro, trabaja como campesino en sus propios terrenos, pero trabaja también como peón de 2 haciendas cercanas, en donde en la época de zafra, de la caña de azúcar, se emplea temporalmente, y también trabaja como caballerango. Se dedica a amansar, a adiestrar caballos finos. Se dedica también a cultivar en sus terrenos sandía, chile y maíz. Y la vida de Emiliano transcurre en esta cotidianidad campesina, con los hombres y las mujeres que se levantan muy temprano al amanecer, que hacen un desayuno muy frugal y se van a trabajar al campo, y que se llevan un almuerzo, o en donde sus compañeras les llevan hacia la hora del almuerzo algo que comer, y regresan al ponerse el sol a la casa, a convivir con la familia, a continuar haciendo tareas domésticas, arreglando muebles, arreglando utensilios que se utilizan todos los días en las casas, preparando los siguientes instrumentos que van a tener que ser utilizados en las faenas cotidianas del campo. Es alguien también, por los testimonios que nosotros hemos podido encontrar, es un joven religioso, católico, que guarda las fechas más importantes del calendario católico, es decir, desde luego la Semana Santa, la Navidad, pero también la fiesta del pueblo y
el Día de Muertos. Es alguien devoto que acostumbra a guardar estas tradiciones religiosas. Tenemos el testimonio de una joven que vivió casi 2 años en 1907 y 1908 en la casa de Emiliano Zapata y de Inés Alfaro, en donde relata con mucho detalle cómo preparaban el altar de muertos y cómo rezaban el rosario el 1 y el 2 de noviembre. Y es a todas luces una vida de un campesino típico, como tantos otros que han existido en distintas etapas en el México nuestro, pero al que en 1906 comienza a cambiarle la vida. En estos años, en el estado de Morelos, tiene lugar una gran transformación productiva, porque entre 1880 y 1900 se da una gran modernización de las haciendas azucareras, un avance de la producción y el comercio de la caña de azúcar, una mayor presión sobre las comunidades campesinas que ven cómo las tierras que todavía han conservado son motivo de codicia por parte de los hacendados, y hay una ofensiva en contra de esas tierras de las comunidades. Y son años de mucha dificultad. En 1906 se tiene la primera noticia pública del nombre de Emiliano Zapata, porque aparece dentro de un escrito que elevan los habitantes de Anenecuilco al gobernador del estado de Morelos, protestando porque unas tierras del pueblo en donde pastaban sus animales, y que era un derecho ancestral desde tiempos prehispánicos, que los pueblos tenían el derecho de llevar a sus animales, a sus vacas, a sus borregos, a sus chivos, caballos y burros, a que comieran el pasto de esos terrenos que eran del pueblo. El hacendado del hospital cerca ese terreno y no permite que los animales de los habitantes de Anenecuilco vayan a pastar ahí. Ante eso, que es una violación a un derecho ancestral, Emiliano Zapata encabeza el derribe de esas cercas y se convierte en un personaje destacado que comienza a ser perseguido por la justicia. En estos años, de lo que sabemos, a Emiliano Zapata lo arrestan 3 veces. 2 por pelearse con otros compañeros en cantinas, en fiestas. Otra por andar con 2 mujeres al mismo tiempo, y el suegro, uno de ellos, lo denuncia, lo arrestan y lo enrolan al ejército. Y otra por estos movimientos de defensa de los derechos de los pobladores de Anenecuilco contra los abusos y las arbitrariedades de los hacendados. En 2 ocasiones lo meten al ejército como soldado de leva, como castigo por su rebeldía. Y esto nos muestra pues a un Emiliano Zapata rebelde, de naturaleza justiciera, y que no se deja ante las arbitrariedades, y que desde muy joven comienza a padecer la represión y el peso de la justicia, que no permite que ese tipo de individuos se exprese de esa manera, ¿no? Es más o menos lo que se sabe acerca de los años de 1900 a 1906 que preguntas, Ivette. En estos momentos de 1900 hasta 1906, que entendemos que es el espacio en el cual pues
trasciende, es la transición entre el joven Zapata al adulto ya consciente de toda, más adulto, más consciente de esta situación con los campesinos y pues ya formando parte en un papel importante histórico de nuestra historia. En ese momento, Felipe, ¿llegan las ideas de Ricardo Flores Magón al pensamiento de Emiliano Zapata? De manera directa, no. Por lo menos en estos años, antes de 1910, Zapata no tiene contacto con las ideas magonistas. Uh-huh. Son dos mundos completamente distintos. Los magonistas, los liberales radicales mexicanos, son periodistas de oposición, son luchadores sociales, son rebeldes que tratan de hacer insurrecciones en el norte de México y en algunas de las zonas obreras, y focalizan sus esfuerzos de concientización y de organización en los sectores obreros de algunas de las industrias más importantes del México de la época y en las clases medias ilustradas, universitarias y profesionistas de las principales ciudades de la República, pero sobre todo del centro y del norte, y que para esos años ya están exiliados en Estados Unidos. Ya viven en Los Ángeles, en San Antonio, en San Luis, huyendo de la represión de la justicia porfirista, pero también de la justicia estadounidense. En esos años, que son los años de más intensa actividad de la corriente magonista, el territorio de Morelos, que era un territorio campesino tradicional, muy alejado de la dinámica y de la vida urbana y de los centros fabriles, no hay una comunicación directa. El contacto de Emiliano Zapata y de otros dirigentes campesinos zapatistas con las ideas del magonismo es posterior, es hasta ya avanzada la revolución y de manera indirecta a través de algunos personajes como Antonio Díaz Soto y Gama o Paulino Martínez, que tuvieron contacto directo, que fueron parte de esos liberales radicales magonistas y que después se incorporaron al zapatismo, pero hasta 1913 y 1914. Entonces sí ya hay una comunicación mucho más directa entre Zapata y el zapatismo con los liberales magonistas que están en Estados Unidos. Y se sabe que Emiliano Zapata alguna vez invitó a Flores Magón a que regresara a México y que se incorporara a la revolución desde México y que sacara su periódico Regeneración desde Morelos. Pero pues eso no ocurrió. Y Ricardo Flores Magón y los magonistas que lo seguían en esos años de 1913, 14, 15, de hecho, al único movimiento mexicano que veían como revolucionario, como auténticamente revolucionario, era el zapatista. A los demás movimientos los consideraban movimientos burgueses y que había que combatirlos porque creían que no iban a liberar al pueblo de México de sus cadenas y que no avanzaban en la misma dirección que ellos querían para México, que era pues que fuéramos una sociedad socialista o incluso anarquista, sin gobierno, sin amo, sin propiedad, sin religión. Y de ese radicalismo ideológico y político del magonismo, a los únicos que consideraban como compañeros de ruta y de lucha eran a los zapatistas. Sí hubo simpatía, atracción, apoyo, tanto de los magonistas hacia el zapatismo como del zapatismo hacia los magonistas, pero no hubo nunca vínculos directos, Ivette.
Después de este recuento, Felipe, que nos das, y bueno, tenemos ya hacia la última recta de este programa, un espacio para platicar acerca de los últimos años de la vida de Emiliano Zapata, cuando ya estaba vivo, por así decirlo, en el imaginario colectivo, naciendo como una leyenda, ¿no?, de nuestro país. En este tiempo, Felipe, ¿qué momentos destacarías en esta infografía que consultamos para poder platicar en este programa? Pues veo que desde 1906, 10, 11, de 13 al 14, 1915, 1917, 1919, hubo momentos importantes en la vida de Emiliano Zapata. Me refiero a momentos políticos, ¿no?, importantes. ¿Qué momentos tú destacarías en estos últimos 13 años de vida y movimiento de Emiliano Zapata? Bueno, desde luego, antes de la revolución, en primer lugar estaría el momento en que a Emiliano Zapata lo nombran presidente del Consejo de Anenecuilco para luchar por conservar o recuperar sus tierras, y en donde los ancianos de Anenecuilco, en una asamblea, lo eligen el presidente del consejo, pero además le entregan los títulos de propiedad del pueblo de Anenecuilco. Emiliano se convierte en el custodio y ahí promete defender con su vida no solamente los papeles que acreditaban la propiedad de Anenecuilco sobre sus tierras, sino sobre todo ahí hace un compromiso de vida por defender esas tierras y por hacer que recuperaran las tierras que ya les habían arrebatado. Este momento da un vuelco decisivo en la vida de Emiliano Zapata. Hay un antes y un después. Todo lo que sucedería con posterioridad a ese evento es consecuencia de esa decisión de aceptar ser el presidente del Consejo de Defensa de las Tierras de Anenecuilco, y todas sus acciones y su vida posterior es una consecuencia natural de ese compromiso que él adquiere en ese momento en que lo nombran representante del pueblo en el que nació. En segundo lugar, la incorporación al movimiento insurreccional de Francisco I. Madero en marzo de 1911, cuando junto con algunos familiares y amigos deciden sumarse a la rebelión maderista, atraídos sobre todo por la promesa de Madero en el Plan de San Luis, en el artículo 3, de que los pueblos recuperarían las tierras de las que habían sido despojados. Ese sumarse a la revolución también tuvo enormes repercusiones, porque Zapata se convirtió en el dirigente campesino más importante de la Revolución Mexicana, en el símbolo del agrarismo. Otro momento importante, pues sin duda, es el intento de negociación con Francisco I. Madero en el verano de 1911, un intento de acercamiento que fracasa y que provoca la ruptura entre Zapata y Madero, que además tenían ya una relación casi familiar, porque Francisco I. Madero fue padrino de la boda de Emiliano Zapata con Josefa Espejo. Sara Pérez y Francisco Madero fueron los padrinos, la madrina de boda de Emiliano en esta que fue su única pareja con la que se casó, con esta Josefa Espejo, en agosto de 1911. Pero en esos días se provoca la ruptura entre Madero y Zapata. Y como consecuencia de esa ruptura, pues un tercer momento sería el Plan de Ayala, el 28 de noviembre de 1911, que es la ruptura formal, la declaratoria de guerra entre Zapata y Madero, donde Zapata le reclama haber traicionado a la revolución y haberse convertido en enemigo del pueblo de México, y llama al pueblo mexicano a levantarse en armas para acabar con el gobierno del traidor Francisco I. Madero. Otro momento importante, desde luego, sería
la alianza entre Villa y Zapata en 1914, el Pacto de Xochimilco, esa reunión importantísima entre los dos más importantes líderes populares de la Revolución Mexicana, Pancho Villa y Emiliano Zapata, que tuvo lugar en Xochimilco el 4 de diciembre de 1914, y la entrada triunfal del ejército zapatista junto con la División del Norte de Francisco Villa a la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1914. Esa entrada triunfal de estos dos grandes ejércitos campesinos, yo siempre he pensado que es el cenit, es el punto más alto de la Revolución Popular Mexicana. Y sin embargo, pues no se pudieron sostener, fueron derrotados por el constitucionalismo. Y después de las derrotas de Villa y de Zapata en 1915 ante los ejércitos constitucionalistas, destacaría la heroica resistencia de Emiliano Zapata entre 1916 y 1919, en donde resistió una ofensiva genocida por parte del gobierno de Venustiano Carranza, en donde quizá el estado de Morelos haya sido el estado que sufrió una guerra de exterminio más cruel, más brutal de toda la Revolución Mexicana. Y a pesar de eso, el zapatismo logró resistir, resistió hasta que ultimaron a su gran caudillo. El momento final pues sería sin duda el asesinato a traición perpetrado contra Emiliano Zapata el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, que fue un crimen de Estado, en el que finalmente el Estado mexicano encabezado por Venustiano Carranza se deshizo de el que era el personaje más incómodo y que más problemas políticos le había acarreado durante todo ese tiempo. Y bueno, a pesar de la muerte de Zapata, el 10 de abril de 1919, en ese mismo momento en que Zapata cayó asesinado a traición en el casco de la hacienda de Chinameca, pues surgió la leyenda de Emiliano Zapata, una leyenda que continúa todavía hoy día, más de 100 años después de su muerte. Y, una leyenda que hace de Emiliano Zapata, pues sin duda, uno de los personajes más queridos, más recordados, más sentidos por parte de la sociedad mexicana, pero particularmente por los campesinos y los indígenas que lo reivindican todavía como uno de los suyos y que lo siguen viendo como un ejemplo de lucha, de dignidad y de resistencia hasta la fecha, Ivette. Así es, y una forma también de vincularnos con nuestra historia y nuestro pasado, pues es informándonos. Y en la página del INER, justamente en iner.gov.mx, hay una sección específica llamada Zapata para Todos. Los invitamos a que consulten esta página porque hay muchísima información, hay textos, audiolibros, audios, efemérides, libros, fotografías, cartelera y material para niños. Hay muchísima información para que podamos tener justamente esta cercanía con nuestro pasado a través de estos textos y toda esta información que está disponible para el público en general. Muchísimas gracias, Felipe, por toda esta información y por toda esta forma diferente de contarnos la historia acerca de este gran caudillo, Emiliano Zapata. La próxima semana, ¿de qué vamos a platicar en Historia Viva? De otro acontecimiento importante de la Revolución, es un aniversario más de la firma de los Tratados de Teoloyucan, el 13 de agosto de 1914, y pues vamos a dedicar la siguiente emisión justamente a resaltar la importancia de este acontecimiento. Excelente, pues ahí tienen la invitación para que nos acompañen la próxima semana para platicar acerca de este tema. Por lo pronto nos despedimos. Felipe, un gusto saludar y compartir contigo este programa. Igualmente, Ivette.
Nos escuchamos la próxima semana en Historia Viva. Mi nombre es Ivette Mota. Gracias por acompañarnos hoy y los invitamos a que se mantenga en la señal de Radio Educación. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila, Ivette Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva. La voz del pueblo de México.